Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver ahora un ejercicio de cinética química de la guía. Les voy a mostrar acá el enunciado. Estamos en la página 31, la guía de química general. Es el que dice teoría seminario de cinética química. Van a ver que también hay un par de páginas dedicadas al trabajo práctico, pero que en esta modalidad virtual no lo vamos a hacer. De esta guía me interesaba mostrarles cómo trabajar con, por ejemplo, el ejercicio 8, que dice, en la hidrólisis catalizada de un éster, el 14,1% del mismo se hidrolizó luego de 30 minutos y el 70,3% después de 240 minutos. Demuestre que la reacción es de primer orden, calcule la constante específica de velocidad y el tiempo medio de reacción. Bueno. Lo primero que tenemos que identificar acá es que el éster es el reactivo. Participa en una reacción que se llama hidrólisis, porque es una reacción con agua para dar productos. No nos estarían indicando acá cuáles son esos productos, pero tampoco los necesitamos para resolver el ejercicio que nos plantean. Cuando nos dicen que el 14,1% del mismo se hidrolizó, me está diciendo qué proporción o qué porcentaje del reactivo reaccionó, o sea, qué porcentaje del reactivo pasó a producto. Y entonces vamos a empezar por ahí para resolver este ejercicio. Yo lo que les recomiendo, tiene más de una forma de resolución, como siempre en este tipo de situaciones, lo que les recomiendo es que para este caso, como las concentraciones me las dan en porcentajes, podría usar la concentración inicial de mi reactivo, porque no me dicen cuánto es, igual a 100. Otra opción es pasar la concentración inicial, tomarla como 1 y calcular los valores respecto de ese valor. O puede ser que en un enunciado les digan cuál es la concentración inicial y tienen que entonces con ese dato del porcentaje calcular las concentraciones a los distintos tiempos, que son los datos del ejercicio. Pero bueno, me parece que para con calcular la concentración, como tomar la concentración inicial a 100 estaríamos bien. Entonces vamos a decir que para un tiempo inicial, que es el tiempo igual a 0, la concentración va a ser igual a 100. Para el tiempo igual a 30 minutos, ¿sí? Va a ser la concentración, que le voy a poner sub 30, ¿sí? Para identificarla. Y lo que me dice, en realidad el enunciado no es la concentración del reactivo a los 30 minutos, sino que me indica cuánto reaccionó. Entonces, para saber cuánto reactivo tengo yo en ese tiempo, necesito calcular cuánto quedó. O sea que tendría que calcular de los 100 iniciales, ¿sí? Restar los 14,1, que son los que reaccionaron, para obtener la cantidad de reactivo que todavía no reaccionó, que me da 85,9. Y algo parecido con el dato que me dan al tiempo 240 minutos, que lo voy a llamar C240, donde voy a considerar la cantidad inicial de reactivo menos los 70,3, que son los que se hidrolizaron o los que reaccionaron, y voy a obtener que la concentración del reactivo en ese tiempo va a ser 29,10. Lo primero que me pide el ejercicio es suponer que es de primer orden y calcular constante de velocidad y el tiempo medio. Entonces, para demostrar que es de primer orden, lo que yo voy a hacer es tomar eso como una hipótesis. Voy a suponer que es de primer orden y voy a ver qué pasa. Esta es una estrategia bastante frecuente en cinética. Tengo un conjunto de datos experimentales, en este caso los que están escritos en el pizarrón. Supongo un orden de reacción o un mecanismo y me fijo si los datos experimentales que yo tengo son coherentes o no con esa suposición. Y esa es la manera de demostrar si esa suposición que hice al principio es correcta o no. Entonces, voy a suponer primer orden. ¿Qué significa suponer primer orden? Suponer primer orden quiere decir que la variación de la concentración del reactivo respecto del tiempo es igual a la constante de velocidad específica por C,
la concentración del reactivo, que está elevado a la 1 y que por eso no lo pongo. Cuando yo tengo esta expresión, para trabajar, lo que voy a hacer es poner de un lado del signo igual todo lo que tenga el C, la concentración del reactivo, y del otro lado me va a quedar el diferencial de tiempo e integral. O sea, voy a tener diferencial de C sobre C, va a ser igual a menos K diferencial de T, y voy a integrar, ¿sí?, entre dos valores para los dos lados de la igualdad, y entonces voy a encontrar que la primitiva para la derivada de C respecto de C es el logaritmo de C, y la primitiva para el diferencial de T es simplemente la constante, justamente es constante, así que queda fuera de la integral. Usando esa expresión voy a ver qué pasa si yo calculo el valor de K con los datos que me dan a los 30 minutos. Entonces, lo que tendría que hacer es sacar el logaritmo de la concentración del reactivo a los 30 minutos dividido la concentración inicial del reactivo. Acá estaría integrando entre 0 y 30. ¿Sí? Y entonces esto va a ser igual a menos K por el tiempo, que serían los 30 minutos. Si reemplazo por números, esto sería el logaritmo de la concentración 85,9 dividido 100 igual a menos K por 30 minutos. ¿Sí? De la pantallita. Ahí va. Y entonces de acá puedo encontrar que el valor de K es igual a, se despejan ahí, les queda igual a 5,066 por 10 a la menos 3 minutos a la menos 1. O sea que tengo ese dato, con estos valores experimentales, yo llego a un valor de K, 5,066 por 10 a la menos 3 minutos a la menos 1. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el mismo cálculo con los datos que tengo a 240 minutos. Voy a hacer los mismos cálculos que estoy de acá. Eso quiere decir que voy a hacer la integración entre límites diferentes. Voy a hacer de 0 a 240. ¿Sí? Acá voy a tener la concentración a 240 dividido la concentración inicial y el tiempo, que va a ser el tiempo de 240. Acá. Voy a tener la concentración a los 240 minutos es 29,7 y la concentración inicial sigue siendo 100 y el tiempo es 240 minutos. Cuando resuelvo, ¿sí? Ahí está. Concentración a los 240 minutos dividido la concentración inicial es igual a menos K por 240 minutos. De ahí despejo el valor de K con estos nuevos datos y encuentro que es igual a 5,058 por 10 a la menos 3 minutos a la menos 1. O sea que con estos datos obtengo un valor de K de 5,058 por 10 a la menos 3 minutos. Si esta fuera una reacción de primer orden, hacer los cálculos con la ecuación que corresponde para el primer orden me deberían de llevar a un valor de constante de velocidad específica que sería el mismo. Entonces yo tengo estos dos valores, ¿sí? 5,066 por 10 a la menos 3 y 5,58 por 10 a la menos 3. ¿Cómo decido o miro esos valores? Tienen un error experimental y además tienen un error que viene asociado a la cantidad de decimales que yo arrastre en estas cuentas. Entonces,
Si yo miro estos dos números y miro solamente hasta el segundo decimal, puedo decir que son iguales porque son 5,06 por 10 a la menos 3 minutos. Fíjense que la diferencia entre uno y otro está recién en el tercer decimal, entonces la diferencia es muy pequeña, ¿sí? Por ejemplo, si el número es 5, 0,5 sería el 10%, 0,05 sería el 1%, y la diferencia en el tercer decimal sería el 0,1%. O sea que la diferencia entre los dos valores que estoy comparando es lo suficientemente pequeña como para que yo pueda decir que esos dos valores dentro del error experimental se pueden considerar como valores iguales. Y entonces tengo con esto mi valor de la constante de velocidad. Voy a poner el valor que es de primer orden, porque si no, no me hubiera dado lo mismo. Si ustedes hacen el ejercicio, háganlo así como para practicar. En lugar de suponer primer orden, supongan segundo orden. Hagan las cuentas y van a ver que no encuentran un mismo valor de constante de velocidad con el primer grupo de datos y con el segundo grupo de datos. O sea, lo que ven es que las constantes que van a calcular van a ser diferentes, y eso es porque la reacción no es de segundo. ¿Sí? Bien, entonces tengo una constante que es 5,06 por 10 a la menos 3 minutos a la menos 1. Y ya eso lo tengo calculado. Ya comprobé que es de primer orden, porque con los dos datos me da lo mismo, la misma constante, y ya comprobé que ya encontré el valor que corresponde a esa constante de velocidad, y ahora lo que tengo que hacer es calcular el tiempo medio. Para calcular el tiempo medio hay dos maneras que lo puedo usar. Puedo usar directamente la ecuación, ¿sí? Si ustedes revisan en la teoría van a ver que el tiempo medio de reacción, ¿sí?, es igual al logaritmo de 2 sobre k, siempre que estén trabajando con una ecuación de primer orden, con una reacción química de primer orden. Y eso van a encontrar un valor que es, voy a anotar acá, 137 minutos. ¿Sí? Hay otra manera de llegar al tiempo medio, si ustedes no se acuerdan de esa ecuación. Lo interesante del tiempo medio es que cuando el tiempo es igual al tiempo medio, la concentración es igual a la concentración inicial dividido 2. ¿Sí? Entonces yo puedo usar esta misma expresión, pero ahora integrando entre la concentración inicial, ¿sí?, y la concentración inicial dividido 2 para obtener acá el tiempo. ¿Sí? Si usan esa expresión, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar el logaritmo de la concentración 0 sobre 2 dividido la concentración inicial es igual a menos k por el tiempo medio. ¿Sí? Si despejan de acá el tiempo medio, les queda igual. Fíjense que acá tienen C0 sobre 2 dividido C0. Entonces C0 se cancela con C0, el 2 queda dividiendo, ¿sí? Eso es lo mismo que menos el logaritmo de 2, ¿sí? Con este menos se va a cancelar. Vamos a hacer un paso más porque me parece que les va a resultar más fácil así. Logaritmo de 1/2 es igual a menos k por el tiempo medio. Logaritmo de 1/2 es lo mismo que menos el logaritmo de 2, es igual a menos k por t 1/2. Y entonces, fíjense que si ustedes despejan de acá tiempo medio, les queda igual a menos el logaritmo de 2 sobre menos k, que es lo mismo que dice la ecuación que tienen en la teoría. Bueno,
Espero que les haya resultado útil la explicación. Como siempre, cualquier inconveniente se comunican con los docentes de su comisión y nos vemos en el próximo video.